dictada en el aula Rosacruz de Bogotá por el maestro Israel Rojas sobre las culturas atlánticas. El primer filósofo que nos habló de la Atlántida, en su libro Critias, él había obtenido tal información de su antepasado Solón. Solón había estado en Sais, ciudad sagrada de Egipto, y allí había estado en contacto con los sacerdotes mayas que le habían informado de la existencia de la Atlántida. Hoy, para la mayor parte de las gentes, la existencia de la Atlántida es un mito. Para nosotros representa una profunda realidad. Vamos a mirar, grosso modo, cómo evolucionó la Atlántida, es decir, los egos que allí reencarnaron. Hubo una serie sucesiva de recapitulaciones. Recapitular es volver de nuevo a experimentar para poder vivir. Y eso es lo que hacemos en nuestros días, recapitular el pasado para tratar de crear un futuro. La primera etapa del periodo Atlante fue ocupada por la raza roja. La raza roja es la más alta humanidad que hasta ahora se haya movido en la superficie de la Tierra. Y de la raza roja depende evidentemente el esoterismo tradicional. ¿Qué es esoterismo? Es el estudio de las fuerzas internas y recónditas del hombre que hacen posible su desenvolvimiento progresivo. Tuvimos pues la raza roja, la raza amarilla, la raza negra y la raza blanca. La gran jerarquía oculta anticipa un arquetipo modelo que sirva de fundamento al trabajo de cada etapa de la evolución. En el periodo de la raza roja, el modelo arquetipo fue Poseidón, el gran Atlante, Asura Maya. Ha recibido en la historia diferentes nombres, pero en realidad Poseidón fue el consagrado, y todos los reyes que le sucedían llevaban el nombre de Poseidón como una consagración a la sabiduría de aquel gran ser. Así que la raza Atlante primitivamente debía cumplir, debía realizar el modelo de su arquetipo y así podía evolucionar. Después fue puesto como arquetipo para la raza amarilla Lao Tse, cuyo pensamiento tan sutil y espiritual, tan penetrante, no está prácticamente al alcance de las inteligencias de la actual época de la humana evolución. Después fue puesto como arquetipo de la raza negra Salomón. Salomón, ustedes saben muy bien, fue un rey sabio. ¿Y por qué? Porque conocía la Santa Cábala. Porque la sabiduría atlante estaba fundamentada esencialmente en el conocimiento cabalístico, en la sabiduría de las edades, en la jerarquización lógica de las fuerzas naturales, que por medio de un alfabeto que lo llamamos sagrado, porque cada letra posee el valor hierático de una energía y de un poder oculto, eso sirvió a Salomón para conquistar esa inmensa sabiduría que aún sigue sorprendiendo al mundo. Después, el arquetipo para la raza blanca fue enviado en el Señor Jesús. Ese es el arquetipo de la raza actual. Y los que no llenen el arquetipo de una edad quedan como rezagados en el proceso de la evolución para tomar de nuevo otros caminos bastante duros, bastante dolorosos. Así que los que en la edad aria no lleguen a realizar el arquetipo Jesús, quedaremos rezagados si no hacemos este divino esfuerzo. Hay multitud de leyendas en las cuales realmente se ha perdido el espíritu de la cosa en sí. Y ustedes seguramente, todos han oído hablar de la Torre de Babel, en que dicen que el hombre orgulloso pretendió subir hasta el Altísimo para conquistar el trono de los dioses. Pero como esa inspiración de hacer se había verificado por la vanidad, entonces la divinidad hizo destruir la aspiración del hombre. Este es el infantilismo de la humanidad. Esta es la ingenuidad de la gente inconsciente que al no comprender una alegoría crea una figura para destruir la esencia y el contenido. Las pirámides son la muestra permanente y progresiva
de que la conciencia debe elevarse escalón por escalón, hasta conquistar la máxima conciencia espiritual y llegar a la cima de la espiritualidad del ser. Eso era lo que significaba la Torre de Babel, y eso es lo que significan esas famosas pirámides que con éxtasis contemplamos para mirar cómo las verdades eternas no se pierden jamás. Es para indicar que debemos progresivamente ascender en el mundo de la sensibilidad, en el mundo de la conciencia, escalón por escalón, hasta conquistar la conciencia cósmica que se ubicaba en la cima de la pirámide. La palabra pirámide, tal como la utilizamos, viene del griego, quiere decir pir, fuego. Efectivamente es el fuego de la vida oculta en la naturaleza, el cual tenemos que elevar progresivamente para llegar a la cima de esas divinas realizaciones del espíritu. Y tenemos que en paralelo con la Torre de Babel, que analizada cabalísticamente tiene un sentido profundísimo para el esoterista, estaba la pirámide de Teotihuacán, estaba la pirámide del Sol, estaba la pirámide de Tongachuc, tal es el nombre del Sol en el lenguaje atlante. Y al otro lado estaba la pirámide de la Luna, que se llamaba Nestli, porque estas dos pirámides, estas dos fuerzas de la vida, son las que hacen posible todo proceso de evolución, todo proceso de crecimiento, de multiplicación en el mundo de la forma y de espiritualización en el mundo de la idea. He ahí cómo las pirámides, como la famosa Torre de Babel pirámide, fue utilizada para inspirar siempre al hombre de que debía ascender permanentemente hasta alcanzar la conciencia cósmica. Igual alegoría, exacta alegoría, tenemos también en el sueño de Jacob, en el sueño del día, en el sueño de nuestro ego interno, que recostando la cabeza sobre el mundo mineral, evoluciona en conciencia a través del vegetal, del animal, del hombre, del superhombre, hasta alcanzar la divinidad. Son alegorías exactas, perfectas, sin sombra alguna de mentira ni de ficción. Es indispensable poner ante la contemplación de la inteligencia del hombre una figura para que en ella pueda inspirarse y ascender. Tales eran las pirámides. Tal fue la de Babel. La palabra dice ver casa, y el Dios, la casa de Dios, la casa del principio creador de la naturaleza, ubicados, señores cabalistas, en la esfera del Yesod. Allí está la Torre de Babel, allí está la energía, por medio de la cual debemos ascender escalón por escalón en proceso de concienciación hasta llegar a la realización de la máxima divinidad del ser. Y así es como nosotros hemos tenido la hermosa oportunidad de viajar hacia el lugar de Atlántida, donde emergió evidentemente el conocimiento y la sabiduría para ser dispersados por el mundo. Cuando los grandes sabios, la gran jerarquía, comprendió exactamente que Atlántida se hundiría, entonces, en lugares más altos, empezó a construir templos a la verdad. Allí no se rinde culto a hombres, allí no se rinde culto a héroes, única y exclusivamente a las fuerzas divinas de la naturaleza. Además de eso, del centro maya, del centro atlante de Mesoamérica, fueron mandados hombres a diferentes lugares del mundo. Fue mandado Menes hacia el Medio Oriente. Él le llevó la figura del Baphomet, y esta figura regresó a Francia con el nombre de Mendes. Era realmente una reducción, una apócope de la palabra esencial Baphomet. Y así es como hombres tan sabios como Eliphas Levi, como Krumheller, como Madame Blavatsky, como Franz Hartmann, se lamentaron de no haber podido contemplar la figura íntegra del Baphomet que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en la esfera vertical. Otro sabio fue mandado al Perú, Manco Cápac. Así se conoce en la historia, pero era Manu Caput, era Manu Cabeza, era fuerza de inteligencia para guiar a aquellos pueblos primitivos. Fue mandado de Chica por las colinas andinas para enseñar a ese pueblo primitivo lo que podía recibir según su capacidad evolutiva. Y así a cada lugar del mundo fue un sabio para que no se perdiera la eterna verdad. Además de eso, fueron edificados esos monumentos a la alta ciencia, que los que los contemplaron podrán darse exacta cuenta de la magnitud de aquel trabajo realizado por hombres que solamente tenían interés de no dejar que la sabiduría se perdiera al través de los tiempos. Y es así como nosotros
llegamos por primer etapa a Tikal. Tikal queda al norte de Guatemala. La palabra Guatemala primariamente se llamaba Gucumat, serpiente plumada. Esto prueba que aquella cultura conocía a fondo el valor del fuego creador de la vida. La palabra Tikal quiere decir, para los profanos, voces que hablan en la noche, pero quiere decir para los iniciados, voces que hablan en la intimidad, en la hondura de la conciencia, aquellos que saben contemplar estos monumentos plenos de sabiduría. Llegamos a Tikal. Llegamos a la primera estancia de Tikal. Y allí empezaron a contemplar realidades eternas. 9 falus, itifalus, 9 teis. ¿Qué son esos 9? Son los 9 sefirot descontando la tierra, descontando la esfera de Malkut. Toda operación del logos en cualquier campo de la naturaleza requiere la bipolaridad, y eso es lo que aparece allí con toda esplendidez y con toda claridad para el que contempla aquellas cosas desde el punto de vista cabalístico. Y ahora verán ustedes qué prodigio de la naturaleza. Entonces, contemplando este falus erecto, principio de la generación universal, y contemplando aquel país, aquella matriz que recibe los gérmenes de la vida, contemplamos el espacio infinito y veíamos la magnitud del sol como un gran yor que sembrara en su sistema solar todas las semillas, todos los gérmenes que hacen posible el nacimiento de los mundos. Así veíamos en el yor, en el principio generativo positivo, la operación en el sistema logoico en el cual evolucionamos. Luego después, reduciendo nuestra imaginación, contemplamos a la madre tierra como un rey, recibiendo el germen de la energía del sol para poder producir seres y cosas. Y luego veíamos las semillas de todas las especies, vegetales y animales, penetrando como un salus en un pez para hacer posible la generación de formas, de seres y de cosas. Tal era aquella alegoría tan preciosa, aquella alegoría magnífica desde el punto de vista de la ciencia trascendental. Pasando los primeros falus y los primeros seis, nos encontramos el templo Atlante. Allí está el templo Atlante. La base de aquella portada es el cuaternario. Es en la Santa Cábala de los 4 mundos. El Absolut Briat Yesiral Yaslap. Allí llegaba el aspirante a penetrar el profundo conocimiento de la ciencia de la vida y de los 3 golpes clásicos. Y los 3 maestros que estaban dentro abrían aquel portal en respuesta a aquella inquisición, aquel deseo de saber. Allí en aquel lugar se reunían los grandes hierofantes, solamente para instruir a los más adelantados de la raza. Y luego tenemos, hacia el norte, la gran pirámide de los caballeros águila, y hacia el sur, la gran pirámide de los caballeros jaguar, porque ellos habían establecido en estas figuras jeráticas la comprensión más grande del misterio de la vida. Así como el jaguar biblioteando intereses para satisfacer sus instintos y sus necesidades peculiares sin ningún otro interés, así el águila se elevaba majestuosa a los espacios para mirar más amplios y generosos horizontes. El jaguar representa la fuerza de la personalidad, ese egotismo que nos caracteriza en todos los momentos de la vida. Y cuando estamos imbuidos de ese sentimiento egotista, oteamos por todas partes. ¿A quién podemos engañar para satisfacer nuestro capricho y nuestra vanidad de riqueza? O el instinto en la esfera violenta, instintiva de la generación. Exactamente aquella figura hierática del jaguar es para nosotros un verdadero prodigio, porque encarna exactamente el sentimiento de nuestra ordinaria personalidad. Mientras que el águila majestuosa se eleva, sube a la cima de las cordilleras y de allí se desplaza maravillosa hacia el sol para conquistar más bellos horizontes. Así debe ser el ego, así debe ser el alma, mientras que la fuerza de los instintos gravita y otea en el mundo inferior para conquistar sus pasiones. Es algo maravilloso. Al lado de los caballeros águila subían los sacerdotes, los iniciados, para ilustrar al pueblo, calculando las posibilidades de comprensión, mientras que de otro lado, en las pirámides de los caballeros jaguar estaban hablándoles del instinto, de las pasiones, que es la lucha permanente de la humanidad y de la raza. Y allá en el centro estaba el gran templo Atlante. Lo visitamos por primera, por segunda y por tercera vez. Y por tercera vez
En una invocación mística sentimos el magnetismo poderoso del gran hierofante de las edades. Todos pudieron bañarse en ese divino rocío de espiritualidad, de fuerza y de esencia. Es evidentemente, o ha sido evidentemente, uno de los momentos más solemnes de nuestras vidas. Luego pasamos a la segunda estancia, y allí encontramos situación diferente. Allí encontramos nada menos que el Baphomet. Es un fantasma. Tan todo, es una figura que encierra todos los misterios. Es una figura hierática, es un macho cabrío. Inmediatamente la gente inculta, como pasa con las pirámides, como pasó con la leyenda de la Torre de Babel, inmediatamente cree que es el señor Satanás. No, el macho cabrío representa la fuerza creadora de la vida, porque en este animalito el instinto es demasiado fuerte y los iniciados se valieron de su figura hierática para poder presentar una verdad eterna. Sin virilidad, el hombre no va a ninguna parte. Sin virilidad, no puede depositar el germen para la creación de nuevos seres. Sin virilidad, no puede desarrollar la inteligencia, ni la voluntad, ni la conciencia, porque todo se deriva de la divina energía de Dios. ¿Cómo está este maravilloso fantasma? Por su mano izquierda, haciendo una figura conocida por los esoteristas, el compás fluye hacia los pies de una virgen, agua. Es la corriente de la vida universal que se convierte en sustancia viva para hacer posible todas las transformaciones. Entra por los pies de la virgen. Luego pasa en círculo, va hacia la cabeza de la virgen y de allí se desprende el fuego creador que el Baphomet muestra elevándose en ígnea energía, haciendo la escuadra, la representación misma de la ley, para elevar ese fuego y convertirlo en conciencia y en esplendidez. ¿Cuál es la Virgen? Es el aspecto femenino de la seidad, y los dos pies, las dos figuras de este aspecto hierático hacen también la escuadra. La por la izquierda muestra la severidad de la ley en el mundo fenomenal, y la derecha muestra la responsabilidad de la ley en el mundo espiritual, y en medio se halla la esfera de Yesod de la Virgen. Es toda una inspiración. El punto donde radica el fuego se halla oculto con un mandil que emplean alegóricamente los masones de hoy día, ignorando totalmente su contenido. La palabra mandil viene de mente, el poder creador del hombre por excelencia en las primeras etapas de la evolución, y está cubierto por un mandil para decir que está velado y que solamente los iniciados lo encuentran, lo saben y lo utilizan. Luego viene la esfera de Tiferé, esplendente y luminosa. Es la esfera del amor, es la esfera de la sublimación de la energía del fuego creador, llevándolo a la segunda etapa, al principio crístico de la naturaleza. Y luego tenemos la esfera de edad. Entonces la cabeza del Baphomet está llena de energías que irradian en todas direcciones, y él con una serenidad tremenda fija sus ojos en la humanidad para decir: no pierdan la oportunidad de contemplarme y entender los misterios de la vida. Porque yo soy el misterio de la vida, la energía de la generación universal. Y en medio de sus cuernos lleva una pentalfa con el vértice hacia arriba para indicar que toda la energía creadora de la vida la ha convertido en conciencia para la sublimación del poder creativo del Logos en la naturaleza humanizada. Así es como el Baphomet se convierte para nosotros no en un ídolo, se convierte para nosotros en un libro abierto de la más alta sabiduría. Es con emoción profunda que nosotros contemplamos esta figura hierática. Es con emoción profunda que sin retrato alguno he traído la imagen para los efectos de mi meditación y de la comprensión de estos divinos misterios. Ese plan del Baphomet fue el que llevó Menes al Oriente. Fue el que regresó a Europa dividido y cercenado. Fue el que logró conocer Isaac Levi. Fue el que logró conocer el Dr. Tom Heller y otros iniciados de aquellos tiempos, los cuales se lamentaron verdaderamente de no haber conocido aquel original, porque efectivamente allí estaban los astrales en sus pies, porque allí estaba la divina imagen con la cual tenemos nosotros que realizar nuestro divino trabajo, porque solamente contemplando la divina imagen de los femeninos es como podemos elevar el fuego creador de la vida y convertirlo en amor y sabiduría. Hoy, como visitando este sagrado templo puesto en medio de la naturaleza, nuestra alma se está haciendo la contemplación de esas verdades eternas. Allí, al lado de el Baphomet, está un gran iniciado que, habiendo comprendido los misterios, los ha realizado. Al lado izquierdo está un aprendiz que trata de marchar en esa dirección. Y luego siguen los tifalos
en todas las formas. Al otro lado, en la parte opuesta, está la residencia de los grandes sacerdotes, de los grandes sabios que guiaban a aquel pueblo. Así que solamente bastaría haber visitado a Tikal para haber llenado plenamente el sentido de un esfuerzo físico que hicieron los hermanos para llegar a aquel lugar sagrado por excelencia, para poder ser bañados en el rocío del gran diosante, como todos lo pudieron experimentar. Luego seguimos por todas partes y siempre encontramos la figura del Ge, la figura del Tei y la figura del Salu, erecto, erguido. El Tei se compone de una serpiente que se muerde la cola, mientras que el otro es el árbol de la vida. ¿Y quién científicamente podría negar estas verdades eternas, esta grandeza y la sabiduría de las edades entregada a la humanidad por los sabios atlantes? Solamente el viaje a Tikal, allí donde las verdades eternas hablan a la hondura de la conciencia, bastaría para pagar cualquier esfuerzo realizado en el mundo material. Además, ¿qué son esfuerzos? ¿Qué significa eso que llamamos esfuerzo? Si esta vida es evanescente, es ilusoria, es momentánea, solamente lo que logramos captar en el centro de la conciencia y en la sensibilidad del corazón es lo único que se lleva nuestra alma y nuestro ego para futuras encarnaciones. Lo demás todo queda aquí. No tiene trascendencia más que en el uso que podamos hacer de esos elementos físicos. Salimos de Tikal, que como digo encierra el misterio del Baphomet. La palabra tiene un significado profundo. Ve es casa. Es la casa del fósforo. Es la casa de la luz. Es la casa de la energía. Es la esfera de Yesod. Después vamos a México. Al sur de México. Si bien aquí en la esfera de Tikal todos los misterios han sido encerrados en una figura, en México nos encontramos en una situación distinta. En Chichén Itzá se rendía culto al fuego creativo del Espíritu Santo, es decir, a Can, la serpiente. ¿Y cómo podemos nosotros saber que esta sabiduría atlante fue al oriente? Pues todavía tenemos reyesuelos que se llaman Can o el Gran Can, la gran serpiente, el gran hombre que ha elevado la energía creativa y la ha convertido en voluntad, en conciencia y en inteligencia, es el que puede ser rey verdadero. Nosotros son alegorías nada más. Y todos debemos aspirar a ser reyes verdaderos, no para comandar el mundo, sino para comandar la intimidad de nuestra naturaleza y de nuestra vida. Allí tenemos el culto de Can. Fuimos primero a la pirámide del enano de Uxmal. El enano de Uxmal. ¡Qué maravilla de la naturaleza! Es un culto clásico a la esfera de Yesod. El enano de Uxmal es el Itifal. Es el aspecto masculino de la Seidad en toda su plenitud. Está allí en el muro de un gran templo. Y viene el cuento maravilloso de la leyenda de Uxmal. Uxmal era un gran reino. Había un rey poderoso que sabía que quien descubriera el valor secreto de 3 letras que estaban grabadas sobre un triángulo de oro, le suplantaría. Y todo hombre egoísta quiere conservar sus bienes. Una bruja había sido comisionada para guardar el tesoro. La bruja, como toda mujer, no todas son brujas, pero sí hechiceras, quería guardar de todas maneras el misterio de Uxmal. Pero ella quería tener un hijo. Y al fin, ella, como buena bruja, guardaba un huevo de serpiente. Y del huevo de esta serpiente nació un enano. De tal suerte que ese es el nombre de él. No tenía padre ni madre. Era hijo de la serpiente. Qué iluminador el hecho. Qué maravilloso. Entonces la bruja prendió fuego sobre el sagrado triángulo para que el enano no se inquietara y no fuera a utilizar el poder oculto en el triángulo de oro. El enano estaba siempre inquieto por saber qué se ocultaba allí en aquel misterio. Y no sabía qué hacer. Se devanaba los sesos, pero le vino una idea. Todos los días la bruja iba a la fuente a tomar agua. Entonces, él perforó la vasija, le hizo varios huequitos. Y la bruja, sin conocer el hecho, empezó a buscar el agua. Pero la vasija no se llenaba. Y así la bruja esperaba y esperaba. Mientras tanto el enano volteó aquello y encontró las 3 letras sagradas. Comprendió el misterio.
se abrió su conciencia, y cuando la bruja regresó que le regañó, ella estaba en poder del misterio y se rió mucho. Y él le dijo a la bruja que estaba en condiciones de ser rey porque poseía el misterio de los tres principios, siendo él el principal, porque era nada menos que el fuego creativo del Espíritu Santo. Cuando el rey supo que el enano había descubierto su misterio y su fuerza y su poder, entonces le dijo que podría ciertamente reemplazarlo, siempre que pasara por las pruebas adecuadas para conquistar tal primacía. Le golpearon la cabeza con un copo, y se rompieron muchos copos, y la cabeza quedó intacta. Lo acostaron entre dos piedras, como una balanza. Pusieron una piedra encima y la golpearon, y se rompió la piedra, pero el enano quedó sonriente y libre. Le preguntaron cuáles eran las hojas del árbol sagrado, y entonces él dijo 3, 14, 96. Ese es el número pi, es el número matemático de la esfera alrededor de la Tierra en la cuadratura del círculo. Había descubierto el misterio y era poseedor pues de la sabiduría. Así que el enano de Uxmal gobierna el mundo y lo sigue gobernando. Y el enano de Uxmal cada hora produce multitud de castillos para vivir en ellos y perpetrar su modo de ser. El enano de Uxmal es la fuerza por excelencia, es el poder generativo, es el principio masculino de la faidad, es sustancia y forma, y él es el que gobierna el mundo. Él es el que hace posible la salida de las edades. Él es el que, dirigiendo su energía, hace que nosotros podamos evolucionar conscientemente. Es él el que, elevando su fuerza, hace que nosotros podamos realizar en nosotros la cristificación del ser. Por eso el misterio realmente del Uxmal es uno de los más grandes misterios ocultos para la humanidad y completamente revelados para el que sabe comprender las figuras hieráticas dejadas por los antiguos atlantes en beneficio de la humanidad.